Muy bien, pues les agradecemos mucho que estén nuevamente con nosotros y el panel que viene a continuación es el de modelos de colaboración entre las administraciones tributarias y la iniciativa privada para fiscalización electrónica tributaria. Básicamente el objetivo de este panel es que podamos compartir experiencias de lo que está sucediendo en diferentes países respecto al apoyo que los particulares brindan y que interactúan de manera colaborativa con las administraciones tributarias. Para esto quiero presentarles a ustedes de Paraguay a Pedro Velázquez Ferreira, coordinador de infraestructura de la Dirección de Informática y Tecnología en Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros de Estados Unidos Paul J. Maimon, es director ejecutivo de procesamiento de solicitudes del US IRS, del Internal Revenue Service. Thank you very much. Y de México tenemos al actuario José Ernesto Luna Vargas, él es el administrador general de Auditoría Fiscal Federal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy bien, la mecánica, si ustedes no tienen inconveniente, que vamos a seguir, vamos a hacer las preguntas al panel. Por favor, los panelistas, si quieren compartir más información de la que ustedes escuchen de alguna otra persona, por favor tengan toda la libertad para participar en cualquier momento. Y por atención también a Paul, vamos a hacer las preguntas en inglés. Como la mayoría de las personas aquí no están manejando audífonos, yo me voy a permitir hacer traducción sobre lo que Paul nos conteste y haré la pregunta tanto en inglés como en español para que podamos también tener la misma información, si les parece bien. Entonces, empecemos y quisiera yo empezar con Pedro Velázquez de Paraguay. Y si nos pudieras compartir, Pedro, actualmente en Paraguay, ustedes, un poquito, creo que vale la pena platicar un poquito sobre lo que es Paraguay, si nos puedes platicar el tamaño de tu país en cuanto a habitantes, si es que tienes a la mano el dato de cuántos contribuyentes y principalmente la relación que tiene la administración tributaria en Paraguay y si está haciendo uso o aprovecha mecanismos con particulares y cuál sería esa relación del gobierno y de la autoridad fiscal en Paraguay. Ok. Bueno, No sé si ¿se escucha ya este micrófono? ¿Se escucha? No. ¿No? ¿Está bien? Sí. Bueno, yo lo que sí puedo decir, cuando estaba escuchando, cuando hacían las exposiciones en los demás países, me di cuenta de que realmente nosotros como país somos bastante pequeños, ¿verdad? Tenemos mucho menos habitantes y contribuyentes de lo que tienen de las personas que están aquí, y principalmente si hoy yo estoy aquí es justamente porque estamos buscando modelos para adoptar en lo que es facturación electrónica, ¿verdad? De hecho, un poco ese es el sentido de estar aquí, de ver las figuras, los modelos que adoptaban los demás países y a ver si algo de eso nosotros podemos implementar. No tengo precisamente las estadísticas porque lo tenía en la habitación, pero como que en realidad estaba pensando de que iba a tocarme un poco más tarde, ahí tenía los datos precisos, pero sí lo que puedo decir que Paraguay a nivel de colaboración con entidades privadas sí adopta el modelo que tiene, es para la recaudación, lo hace a través de las entidades recaudadoras, que son entidades algunos bancos que se dedican a recepcionar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y eso después lo transfiere a la Subsecretaría de Estado de Tributación. También para la parte de pagos tiene convenios con bancos, ¿verdad? En donde los contribuyentes tienen sus cuentas y a través de eso pueden hacer los pagos electrónicos. Que eso tiene conexiones en línea a través de fibra óptica, es parte del convenio de que el banco que va a realizar la transacción tenga que tener una conexión con fibra óptica pelo oscuro y a partir de ahí se hace la transferencia. Con las entidades recaudadoras se hace nada más a través de internet, tienen un usuario y a través de ese usuario ellos hacen la transferencia por lote de toda la recepción que hayan hecho, ¿verdad? Eso
En todos los casos, para el contribuyente que haya presentado una declaración jurada en alguna entidad bancaria, se refleja recién al día siguiente porque se hacen los procesos durante la noche y entonces para el día siguiente ya está reflejado en el sistema. Tiene proyectos la subsecretaría de que para el 2015 eso ya sea en modo en línea, ¿verdad? De manera que uno pueda presentar en un banco una declaración jurada y eso pueda estar impactando de forma inmediata en la base de datos de la subsecretaría. Eso está previsto dentro del proyecto para el año que viene, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir de la colaboración que existe de las entidades privadas con lo público, ¿verdad? Correcto. Entonces, un poco refraseando lo que nos acabas de platicar, es las declaraciones de impuestos, entiendo que también se pueden procesar o se procesan a través de la banca. Totalmente, sí. ¿Es en línea? Todavía no en línea, ¿verdad? Pero por de pronto al día siguiente lo tienes ya actualizado. Digamos, el contribuyente va y presenta su declaración en papel en el banco. En el banco, sí. Y también puede realizar su pago en el banco. También puede realizar en ciertos bancos, ¿verdad? O sea, no precisamente donde puedas realizar tu presentación de declaración jurada puedes hacer el pago, ¿verdad? Porque existen bancos donde sí se hacen los pagos electrónicos. Correcto. Es así porque para Paraguay están separados lo que es el pago de la presentación de declaración jurada. Lo puedes hacer en tiempos diferentes. Ahora entiendo que en Paraguay, a partir de esta administración, se crea una Secretaría de Gobierno Electrónico, una organización que está dedicada a apoyar todos los mecanismos electrónicos. ¿Y eso es reciente? Bueno, no, la subsecretaría desde el 2007 hizo la migración del sistema y a partir de entonces el contribuyente puede hacer sus presentaciones en línea también, ¿verdad? Perdón, no en línea precisamente, pero puede operar con el sistema Marangatú. Tiene un usuario, tiene una clave y donde puede también hacer sus presentaciones de declaración jurada, no así sus pagos. Correcto. Entonces, hay como dos modalidades. Una modalidad es donde un usuario retira una clave electrónica de la subsecretaría, entonces a partir de ahí tiene un perfil y puede hacer sus presentaciones de declaración jurada. El pago debería hacerlo a través del banco. La persona que no tenga clave de acceso tiene que acercarse hasta el banco, llevar el papel y el banco eso lo procesa. Entonces son dos modalidades realmente. Perfecto, muchas gracias. Paul, in the US you have tons and tons of taxpayers, and you have to process a lot of information. Le pregunto a Paul, sabemos que en Estados Unidos hay toneladas de contribuyentes que tienen que hacer su proceso. What is the type of alliances that you have created with third parties, private parties, where the taxpayers gets the benefit and the support from that third party in order both to present the tax return and to do the tax payments? Le pregunto a Paul sobre las formas en las que hoy el contribuyente en Estados Unidos tiene oportunidad de acercarse a un particular tanto para presentar declaraciones como para realizar los pagos. Can you hear me? First of all, thanks again, and I promise you won't see me on any other panels after this. So, you know, one of the things, you know, when we administer our tax administration system, we rely very heavily on the third parties. In fact, we sort of describe it as a tax ecosystem. So we don't deliver it single-handedly. So just, and I'll go into some more detail regarding some of these, but the software developers, the people that actually prepare the software, 98% of all of our returns, both commercial, tax exempt, and individual, are prepared electronically, most of which are filed electronically, but still, we still get a good chunk of them that are on paper, are one of our larger partners. Also the tax professionals, the people that represent the taxpayers themselves, are a big community. The state revenue departments,
we have about 32 states right now that charge a state tax that require a state return. We have strong partners with them as well. Employers are big partners of ours. The banking community, for a number of reasons, and I'll get into a couple examples. But let me start with the states. As I mentioned, we have about 32 states that we partner with today, and we know many taxpayers view the idea of filing a tax return as one transaction, and in that instance, they actually have to file both a state return and a federal return. And in some cases, if they lived in multiple states or areas, provinces, during the course of a year, they would have to file multiple states and then one federal. Let me translate that. Not everybody has the translation. Básicamente nos está comentando Paul que en los estados hay un apoyo directamente de los estados por las declaraciones de impuestos estatales como en materia federal. In those cases where you have the assistance from the state, that would be also public support. I mean, that's a public entity, correct? Yeah, it's at the state level. It's, I don't know, I wouldn't describe it as public, but it's a state locality. It would be sort of like a state government. They control their finances. They control how they administer taxes at the state level. So what we've done is we've forged relationships with them so at the point of transaction, so when somebody wants to file a federal and a state return, they can do it under one transaction, sending us the return in its entirety, and then what we do is we strip off part of the return and send the return that's the state return and send it in a repository, in a mailbox, and then the state folks come and then retrieve their return. So let me do that. Básicamente lo que está comentando es que cuando hay declaraciones tanto federales como estatales se permite llevar a cabo a través de un solo pago, digamos, de contribuyente, donde se toma la parte federal y se le asigna la parte estatal. But in those cases, basically, this would be on government to taxpayer relationship, or do you have a third party that would also provide support? Yeah, there's what we described as the electronic return originators. The return actually comes from them, so depending on whatever software they decide to use, it comes in from them. And then again, they have to have relationships with the state authorities as well. So we actually physically have agreements with them in everything that defines all the protocols, both from a security standpoint, from a transaction communication standpoint, when returns are going to be either rejected or accepted. And so those agreements are renewed each and every year because of the activities that go on specific to the changing of the tax law. So let me rephrase you. Basically what you're telling us is there could be different software vendors that would be connecting to the government, and those are the ones that have the facility to make the integration. Así, let me translate. Así que lo que está comentando Paul es que existen proveedores de soluciones de software que en este caso tienen la conexión directamente con el gobierno y cada año, dependiendo de las actualizaciones, van a hacer esos ajustes, but they would be the third parties that are interconnected to the government and through which all the taxpayers can decide to which of these softwares they would make their payments or their processes for tax returns. Correct. Así es que la gente se conecta a través de estos terceros, que son particulares, que ofrecen servicios de software, donde la gente presentaría sus declaraciones de impuestos, que a la vez después son conectadas directamente con el gobierno. Now, the taxpayer has a choice. They can file separately, one with the state and one with the federal, but we recognize for customer service reasons, we know most taxpayers view it as one transaction. So the vast majority of federal returns we get come with a state return. And most of the state return pulls information from the federal return. So we have, on the face of what we describe as an individual return, we have a parent form, and then we have 164 forms and schedules that could be associated with that parent form. At the state level, that's much smaller. So everything that, when they do the federal, much of the information gets carried down to the state level. So there's a benefit obviously to the customer, to the state, and also to the tax software companies, the ones that are standing in between. What you're telling Paul is that when you have a tax return, most of the information that you require for federal purposes is also kind of duplicated for
state reasons, for state purposes. As I would understand, that you would fill that out once and have that information for both parties. Right. The software actually, when they go through an interview process, it actually pulls the information when they're prepared, when they're ready to prepare a state return. It just pulls the information from the state return. Entonces, el software, lo que básicamente lo está comentando Paul, es que al momento de hacer la presentación de la declaración, el mismo software va a tomar la información necesaria para cubrir con las necesidades de la parte de declaración de impuestos estatales, así como en la parte federal. So with respect to the states, and then the software developers, or what would I describe as electronic return originators, these are the people that are sending us the return. And in some cases, if the return is not filled out completely, we will reject it back to them. And so before we get into each filing season is unique because of the legislation that usually has been passed in the previous year. So if there's any changes to the legislation, the tax software has to abide by the instructions, the rules, and the regulations. So we work very closely with them to make sure that the software they're developing is compliant and promotes voluntary compliance with respect to the taxpayer's tax obligation, both for individual taxpayers and commercial and business entities as well. Así que lo que está comentando Paul es el gobierno americano trabaja muy de cerca con los desarrolladores de software para garantizar que se busque el cumplimiento voluntario de las partes y que se valide la información previamente a que esta entre la información al gobierno americano. Paul, let me hold you a little bit here, and I will come back to you. Actuario, en México tenemos diferentes mecanismos de integración con particulares. Si nos quisieran mencionar algunos con los que actualmente México trabaja. No. Antes que nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Paul, Pedro, un gusto tenerlos aquí en México. El modelo mexicano lo podríamos dividir en dos grandes vertientes. Uno sería la vertiente de la gestión tributaria, el modelo de colaboración de apoyo a la gestión tributaria y apoyo al cumplimiento. O sea, podríamos poder ver el modelo mexicano de manera muy completa, dividiéndolo en esas dos grandes vertientes. La vertiente de la gestión de apoyo al cumplimiento tributario lo vemos materializado en contratos de tecnología de la información, en donde a través de terceros se logra que la Administración Tributaria Mexicana obtenga la infraestructura tecnológica suficiente para poder brindar los servicios tanto internos a las diferentes áreas de la administración como hacia los propios contribuyentes. Y ahí hablamos de contratos que tienen que ver con la prestación de servicios de tecnología, infraestructura tecnológica, redes y demás. Esa es una primera parte. Dentro de esa parte de gestión tributaria podemos encontrar otro tipo de instrumentos que también se utilizan mucho en México como parte de los modelos de colaboración. Y aquí estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de autorizaciones, estamos hablando de concesiones. En cada uno de ellos, por ejemplo, les puedo poner algunos ejemplos de lo que es una concesión. A lo mejor muchos de los aquí presentes no conocen que el SAT tiene concesionado a través de dos empresas privadas la devolución de IVA a turistas. Aprovechen los que vienen a visitarnos del extranjero porque simplemente con tener algunos requisitos que si gustan al ratito se los paso, pueden obtener la devolución de lo que compren aquí en México, siempre y cuando sean artículos que salgan del país. Bueno, ese proceso de devolución de IVA a turistas está precisamente concesionado a un tercero. Es parte de la participación que tiene la iniciativa privada en la gestión tributaria, como apoyo a la gestión tributaria. Otro tema, digo, que sin duda es, que lo tenemos aquí en la mesa, presente aquí en la mesa, es el tema de la autorización para ser prestador
autorizado de certificación. Ese es otro ejemplo de la participación de la iniciativa privada, que a través del cumplimiento de ciertas reglas, pues muchos de los aquí presentes que son empresas que son de los que se conocemos como PACs, pues pueden realizar su trabajo de timbrado de los comprobantes fiscales digitales. Ese es otro ejemplo que tenemos aquí en México del modelo de colaboración en la parte de gestión de apoyo al cumplimiento. Otro ejemplo también que podríamos mencionar aquí es el tema de los agentes aduanales. Los agentes aduanales pues son los representantes de los contribuyentes en el despacho aduanero. O sea, el tema de la administración tributaria en la parte de comercio exterior, creo que uno de los puntos importantes que podemos mencionar es que a través de un tercero, que es un agente aduanal, que es una persona física o una persona moral, puede realizar en nombre del contribuyente el despacho aduanero en cualquier aduana del país. Es otro ejemplo de cómo la administración tributaria mexicana dentro de este modelo se apoya en la iniciativa privada para realizar sus funciones de una manera más eficaz. Esa es la primera vertiente, diría yo. El siguiente componente es el que tiene que ver con el apoyo al cumplimiento tributario. En esta parte de la vertiente de apoyo al cumplimiento voluntario, el SAT se apoya en las diferentes cámaras y asociaciones. Aquí, por ejemplo, pudiéramos mencionar los acuerdos que hace básicamente son acuerdos que hace con los notarios para mejorar el cumplimiento tributario. Últimamente se ha firmado un convenio con el CCE para efectos de difundir las normas fiscales. A partir de la reforma hubo un acuerdo, incluso secretarial, el señor secretario firmó un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial para efectos de difundir todas las normas tributarias, para efectos de que cada vez que la autoridad fiscal trate de emitir una regla como puede ser la de la contabilidad electrónica, todo este tipo de ajustes, este tipo de reglas, este tipo de nuevas formas de cumplimiento, antes de que las reglas salgan a la luz a través de las publicaciones, etcétera, estas reglas de alguna manera se aterrizan con el Consejo Coordinador Empresarial para una mejor disposición de ellas a la hora del cumplimiento tributario. Entonces, el modelo mexicano, reitero, en la parte de gestión y en la parte de apoyo al cumplimiento, de esta forma la sociedad, la iniciativa privada, por supuesto, apoya la gestión tributaria y el resto de contribuyentes a través de esos convenios que tienen que ver con el apoyo al cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ese es un poquito, a grandes rasgos, lo que es el modelo mexicano en materia de colaboración con la iniciativa privada. Correcto, muchas gracias, Ernesto. Pedro, ¿cuál sería, en tu opinión, la oportunidad que tendría Paraguay para poder ampliar o mejorar el esquema recaudatorio a través del aprovechamiento del soporte de terceras partes privadas que pudieran colaborar tanto en lo que he escuchado aquí en el foro, en las pláticas que hemos tenido, como tu conocimiento de las mejoras o posibles mejoras en Paraguay? Es decir, lo que nos has comentado es que básicamente al día de hoy la colaboración se hace directamente con la banca, como yo entendería, sí. Y ellos reciben hoy las declaraciones, es un mecanismo de pago de ciertos bancos para poder llevar a cabo el pago del contribuyente. ¿Qué otros mecanismos piensan ustedes que pudiera ser o piensas tú que pudieran ser útiles? Bueno, justamente lo que decía también hace rato es que el contribuyente, digamos que tiene dos modalidades. Una es de que cuente con un usuario, una clave, de manera que él pueda operar a través de un software que le provee la subsecretaría, y entonces de que él pueda hacer sus presentaciones desde su casa, ¿verdad? O sea, en realidad hay un software que uno puede operar con el software, y también tiene un software en el sistema Marangatú, así se llama nuestro sistema, en el cual uno se puede conectar y operar. Entonces, aún en ese momento todavía no entra la entidad bancaria, ¿verdad? También hoy en día, es algo reciente, implementado hace como un año, las presentaciones
sin movimiento que pueda hacer el contribuyente, sin la necesidad precisamente de contar con una clave, ¿verdad? O sea, entonces, porque hasta hace más de un año, si uno tenía que presentar una declaración jurada sin movimiento, igual tenía que acudir a una banca, formar una fila y ese tipo de cosas. Hoy en día lo puede hacer sin precisamente tener una clave, como que va a presentar sin movimiento, llenando algunos requisitos básicos, puede presentar su declaración jurada sin movimiento. Esa es una facilidad que ofrece la subsecretaría, digamos, para que pueda cumplir con sus obligaciones el contribuyente. Una vez que tiene movimiento, sí ya debe o tener un usuario o recurrir a las entidades bancarias para hacer sus presentaciones, ¿verdad? Con eso, digamos que se facilita el cumplimiento voluntario, en este caso, de las presentaciones de las declaraciones juradas. Y luego está el tema del pago. El que va a hacer el pago, sí lo hace también a través de la entidad bancaria que debe, o sea, uno puede presentar su declaración jurada desde su casa, a partir de ahí obtiene como un ticket y eso entonces puede ir y acercarse al banco y hacer el pago. ¿Ustedes tienen oficinas donde permitan la recepción del pago directamente del contribuyente o es todo a través del banco? No, existe dos tipos de contribuyentes. Está el contribuyente, pequeño contribuyente y los grandes contribuyentes. Para los grandes contribuyentes sí hay una oficina exclusivamente que le recibe a los grandes contribuyentes y esa oficina sí puede recibir los pagos, ¿verdad? El resto tiene que hacerlo a través de la entidad bancaria. In the case of the U.S., what would you think would be the percentage of payments? Sorry. In the case of the U.S., what would be the percentage of payments that you think the U.S. is receiving through banks, and what is the percentage that your offices would be receiving today? Just first of all, thank you for the question. Just to put some context in it. So I had talked during the earlier panel about the number of refunds that went out, but I would say conversely, you know, many of our business taxpayers, commercial entities, typically have a balance due. And much like the model it is for the individual, it's voluntary compliance. It's promoting voluntary compliance through our third-party folks. But with respect to payments, this past year we took in about 113 million payments for, well, 1.4 trillion or something along those lines. So it gives you the scope of it. Now, the thing that what makes it tough is out of 113 million payments, we typically get many of those in within about a 2-month window. So we partnered with financial institutions to help the payment processing during our peak periods. And so on average, we have both the check processing and of course the electronic processing. And right now we're about 60% of our 65-70% of our payments are coming electronically. Now we offer an electronic federal tax payment system, which is a payment system that we work with another federal agency called the Fiscal Bureau of Services, and these are the people that basically have the money for the federal government. So they're also the ones that disperse the refund. We partner with them on that, but they also own the contract with respect to the electronic federal payment process. We still process about 25 million checks a year. Of those payments, about 25 million are checks. We process some at local facilities. Sorry, 25 million out of the 116. Right. Estamos hablando, ellos reciben cerca de 116 millones de pagos, de los cuales 25 millones de esos 116 millones todavía llegan a través de cheque directamente. Those goes directly through you. Those checks either come directly to us, to our processing facilities, or they go to remote sites where we process them electronically through. We convert them into electronic means through a RICA reader. And the 60% of the payments that are electronic, they go through banks. They go through either credit card services, who are represented usually by banks, or it goes through our Bureau of Fiscal Services through our electronic federal tax payment system. We have other payment avenues, but those are the two main
main channels. 60% de los pagos son recibidos electrónicamente, que pueden llegar a través de bancos, tarjetas de crédito que están respaldados por bancos o a través de otra agencia gubernamental que da el soporte. In terms of the way that the U.S. has, do you think that the government would have the capacity to provide service to every taxpayer by itself? Or do you think the cooperation with these private entities is helping you actually to Are you talking about with respect to the tax preparation or the actual payment itself? both tax preparation and the payments? Well, let me start with the payment because that's a Let me little make easier. that question in Spanish. Le pregunto si el gobierno americano piensa que esta colaboración que tiene con particulares le está ayudando realmente o podrían solventar todo esto si quisieran hacerlo directamente el gobierno sin participación de particulares. So with respect to the payments, that goes on today because we use third-party folks. I mean, we would prefer they either use the electronic means. One of the things that we would like to look at is mandating mandating electronic payments. And that would be the same for disbursements as well, or refunds. We still have some people that ask for it in paper, but on the refund side, partnering with those folks is the model that we have today. Now, on the tax preparation, it's a little bit of a different situation because we're prohibited the way it's currently constructed. We don't provide software. We don't compete with the industry. There's a large presence in our legislative body that represents these industries. And so right now, we would not have the capacity to service all of the taxpayers that we do. Let me do the translation. Está comentando Paul que actualmente, debido a la forma en la que está relacionado con estas terceras partes que hacen el software, ellos no proporcionan directamente la facilidad del software para la recepción de sus declaraciones, sino que es a través de terceros. Yeah. Well, one of the other things is it's also the fact that many taxpayers would prefer to deal with a tax professional, somebody that they have a trusted relationship with, versus going directly to the tax authority. In some respects, if the tax authority is developing the software, that again, you have to understand the perspective is from the states, but the perspective is that if you're preparing the software and you're also the same person that's auditing me, there could be some perceived conflict. So many people prefer to go to a tax. They don't want to go to the tax authority, so they prefer to go through a tax professional. So our model has been such that we've been partnering with them. Now, that's not to say at some point it could change, but I don't see that changing in the near future. Así que Paul nos comenta que en realidad la gente en Estados Unidos está buscando lo que ellos llaman un profesional de impuestos, que es la persona con la que tienen esa seguridad, esa comodidad para poder cuidar que la declaración de impuestos que están realizando se cumpla con todos los criterios y se ajuste. Y considerarían de alguna manera culturalmente que el que alguien hiciera, que directamente si el IRS hiciera el software para poder recibir las declaraciones de impuestos y auditara, podría haber algún tipo de conflicto de interés. Así que actualmente, y no ve que haya un cambio inmediato, van a seguir dependiendo y van a seguir trabajando, colaborando con las terceras partes que hacen el software para declaraciones y ellos hacer el proceso de auditoría. In terms of other types of services that third parties might be providing to the taxpayer, we're talking about right now about tax returns and tax refunds. Un tema importante que ya platicaba Paul es que también el regreso de impuestos que, what would you think is the percentage of refunds as opposed to returns? Is that like above 50% or below 50% of the tax returns that manage also a refund? Well, on the individual side, it's about 72% of all individual returns receive a refund. The rest Let me explain. En las personas físicas un dato importante es que el 72% de las personas físicas hacen declaración y reciben una devolución. For most business taxpayers, there are some refunds, but most business taxpayers typically have a balance, what we describe as a balance due, or they have a They owe you. they owe us, correct. Y en la parte empresarial la mayoría tiene impuestos a cargo, a pagar. In the tax refunds, can you explain shortly again how you work with third parties for the refunds? So this is what type of entities? Le estoy preguntando qué tipo de entidades son las que le ayudan a regresar el dinero. Just on the refunds or the refunds? On the refunds. On the refunds. Well, on the refunds are fairly straightforward. I mean,
the EROs, the people that that send us the return, we typically ask for routing information from the actual client or taxpayer themselves. And one of the things that we've been combating, our model is such that unfortunately it's, over the last 5 or 6 years there's been a lot of fraud. So we've worked very closely with the banking industry to identify returns that may have missed our, what I described as filters or scheme development activity with respects to characteristics that we would deem fraudulent. If once they get out, if a reimbursement or refund goes out to a bank, we have a relationship with about 100 large banking institutions that when they see something that's of suspect, they'll actually refer it back to us for us to consider to take back. And I will tell you, up to this point, since 2012, we've had about $15 billion worth of money given back to us from these financial institutions. Trabajan con más de 100 bancos actualmente para temas de devolución de impuestos. Tienen algunos esquemas para validar que no vean movimientos fraudulentos y you mentioned from 2012, 50 billion. Del 2012 para acá han tenido una devolución de parte de los bancos de 15 billones de dólares que los bancos han identificado como posibles fraudes y que ya no son entregados finalmente, sino que son validados previamente. Así que ha sido una asistencia, un apoyo en este sentido de parte de la banca para Estados Unidos. I was going to use an example that a lot of folks would have bank account or refunds being sent to the same bank account. Multiple refunds going to the same bank account would be an idea to trigger a red flag, or possibly the name on the refund does not match the name on the account, or an inordinate amount of money just was deposited in an account that has never seen more than a limited amount of money where a large deposit was just made. So these relationships that we have are critical for us to, it's not just about the compliance enforcement, it's also about ensuring that we limit what we describe as improper payments or fraudulent payments to make sure that not all taxpayers are paying for all this fraudulent behavior. So that's been a large part of a lot of the relationships that we've had with industry leaders, particularly in the banks, and even working with the prisons. We saw an influx of a lot of prison returns coming in, and we couldn't identify them up front. So now we have, there was a recent piece of legislation that passed now that requires prisoners to give us their information so we know it when we receive a return, that it's a prisoner and not to issue a refund on that return. Y de los temas que comenta es que los bancos hacen algunas análisis, por ejemplo, si llegan más de una devolución a la misma cuenta de banco o una cuenta que no tiene mucho movimiento y de repente se ve con una cantidad importante. Y ahora también ha habido legislación, por ejemplo, si había devoluciones a personas que estaban en la cárcel y que estaba llegando una devolución, que ahora tienen que reportar también que son personas que están en la cárcel para saber a quién están devolviendo. Thank you very much, Paul. Ernesto, en México, la oportunidad que tenemos o que se tiene en México para poder prestar los servicios a través de terceros, el poder conectar, el poder trabajar directamente con todas las empresas, con todos los contribuyentes, implica un reto muy importante y la pregunta para ti, Ernesto, sería si México ha visto a través de los años que trabajar con estos particulares mejora la recaudación finalmente o tú considerarías que es un tema neutro o la empeora. No, antes que nada de comentarles que este tema de el fraude en devoluciones suena bastante familiar. Pero bueno, no me voy a meter ese tema, ¿no? La pregunta es muy concreta. Yo estimamos en la Administración Tributaria Mexicana que la colaboración de la iniciativa privada en la gestión tributaria y en el apoyo al cumplimiento ha sido hasta ahora fundamental. O sea, estos esquemas de colaboración han sido realmente con resultados muy satisfactorios para la Administración Tributaria Mexicana. Hace un ratito el jefe del SAT comentaba, yo creo que se acordó de cuando él llegó aquí al SAT, de cómo se recibían las declaraciones en las antiguas oficinas,
los kilos de papel, cómo el contribuyente iba y pagaba en nuestras oficinas, y bueno, con todo lo que ustedes se puedan imaginar de esos recursos, cómo después de recibir el pago había que hacer un listado a mano de quienes habían pagado. Ya él manejó un poco la lectura, el reconocimiento óptico de caracteres, pero eso fue un poquito después, ¿no? Entonces, cómo después de haber hecho de quienes pagaron, había que cruzar a mano contra otros listados del universo de contribuyentes obligados. Bueno, cuando bien nos iba, la vigilancia de quienes cumplieron con sus obligaciones fiscales la teníamos al año siguiente, ¿no? De alguna obligación, como es la obligación de pago de la contribución. Poniendo este escenario, veamos lo que sucede hoy a través del apoyo de las instituciones bancarias para recibir todo tipo de declaraciones de pago. Pues hoy día prácticamente la información la tenemos en el momento a través del pago referenciado. Obtenemos en el momento quién pagó, cuánto pagó, qué pagó, y en ese momento nosotros podemos también, apoyados en las tecnologías de la información, en ese momento realizar los cruces de información para saber exactamente, o sea, prácticamente yo diría que los 3 días, hoy el SAT ya conoce tanto quiénes pagaron, cuánto pagaron, etcétera, etcétera, para efectos de ir atrás de los que en su caso no hayan cumplido con la obligación tributaria. Entonces, reitero que el apoyo a través de terceros en la gestión de apoyo al cumplimiento tributario ha sido y seguramente seguirá siendo fundamental. ¿Qué tanto podríamos decir que apoya a la recaudación? Yo creo que ahí todavía hay mucho que buscar, muchas áreas de oportunidad que buscar. Yo creo que hasta ahora el resultado ha sido favorable, es positivo. Hoy día no podría o al menos no se podría pensar el desarrollo de una administración tributaria sin el apoyo de terceros. Llámese recibiendo declaraciones, llámese timbrando los comprobantes fiscales digitales, llámese realizando las operaciones las operaciones de comercio exterior como representantes de los contribuyentes en las aduanas, llámese y llámese y llámese. La intervención de la iniciativa privada en la gestión tributaria hoy día es imprescindible, diría yo, y yo creo que en la parte del aumento en la recaudación y en la mejora de los procesos tributarios, yo creo que hay una gran área de oportunidad todavía. Gracias. Si nos pudieras comentar, Pedro, de lo que tú has podido identificar en otros países y tuvieras la oportunidad en Paraguay de implementar 2 acciones de mejora donde el trabajo fuera a través, como ya comentábamos en el caso de México, de trabajar con terceras partes privadas, ¿cuáles consideras tú, en tu criterio, que pueden ser las 2 más inmediatas que podrían ustedes poner en práctica? ¿Qué medidas para mejorar la recaudación utilizando esquemas de colaboración con terceros consideras que podrían ayudar? Y perfectamente una de las que podía ayudar bastante es la que mencionaba recién, el modelo mexicano que hacen el convenio con los contadores, que son los que principalmente podrían generar la concienciación hacia los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Justamente tomo la palabra que acaba de decir, es que realmente hoy en día es impensable que la entidad, en este caso la Subsecretaría de Tributación en Paraguay, pueda, como se dice vulgarmente, cortarse solo y tratar de llevar solo adelante sin la colaboración de las entidades bancarias. Nosotros el año pasado podemos decir que como que hubo, no sé si una crisis, pero algún problema
con las entidades bancarias por el costo que eso implicaba en el convenio que existía entre las entidades bancarias para el cobro de los tributos justamente. Y entonces en algún momento la subsecretaría barajó la posibilidad de no depender ya de eso para recaudar, pero implementar las cajas y poner las cajas para recepcionar esas declaraciones juradas y para hacer el cobro, se dio cuenta que era imposible. Entonces de alguna manera tenía que seguir con los acuerdos y ahí fue donde se decide de que entonces vamos a hacerlo algo intermedio, porque antes, hace unos años atrás, prácticamente todas las presentaciones de declaraciones juradas pasaban por los bancos. Entonces fue cuando se hace algo intermedio. Bueno, está bien, la subsecretaría se va a encargar de todo lo que sea sin movimiento, ya no hacer a través de los bancos, sino que hacerlo a través del sistema informático, y entonces con eso pudo seguir el convenio, ¿verdad? Pero hoy en día realmente es impensable sin la colaboración de ese tipo de entidades hacer la recaudación, ¿verdad? Y lo que sí ahora mismo se está proyectando, justamente lo que es el gobierno, o sea, la factura electrónica, ¿verdad? Con la factura electrónica, y es el modelo que estamos buscando, cuál sería el modelo que se aplicaría mejor para Paraguay, ¿verdad? Justamente implementar la factura electrónica, y con eso creemos de que eso debería mejorar bastante a la recaudación, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Paul, would you consider that the U.S. could just do all of the service to the taxpayers by its own in some moment in time? And would that cause problems to the U.S. government? Or do you think that this relationship with third parties should keep working and expand? What is your vision? Le pregunto, él qué piensa de la relación de colaboración con particulares actualmente en Estados Unidos, si podría el gobierno vivir autónomamente o realmente un modelo de colaboración podría ser algo previsible y creciendo hacia adelante. To give you some scope, when we were receiving 15% e-filing, we had a footprint. We had 10 processing centers across the country. That footprint has been reduced to less than half. So we've adjusted it as the electronic e-commerce activity has stepped up, and the less more burdensome transcription activity has kind of gone by the wayside. Our footprint has been reduced. I mean, I don't think it would be our desire to increase that footprint. So what we want to do is continue to maintain that digital delivery presence on online services, be able to partner with other folks. Now, we have been delivering more services directly from the IRS to the taxpayer, but our model is trying to provide choices and options for the taxpayer to either to come to us directly or to go through their tax professional. I'll just give you a couple examples. Many folks, because there's such the large majority of taxpayers receive refunds, they're always very interested on the status of their refund. So receiving phone calls can be very costly. To try to draw down that, we try to defer folks to the web as much as we possibly can. Now, sometimes we field those questions, and sometimes the tax professionals or the preparers, much like H&R Block or the Intuits and those Jackson Hewitt, those type of folks field those questions. And so what we're trying to do is partner with them in a way to offer our information up. So rather than the taxpayer going onto our website, maybe we develop an API, which is an interactive program that they can essentially extract the data from our site and then house it onto theirs. And so we've been looking at ways to offer channels for either through the third party, or if they elect, they can come to us for that information, giving the taxpayer a preference based on their experience and needs. Sí, nos comenta Paul que la relación que tiene con los particulares, por ejemplo, un ejemplo que cita es el de la devolución de impuestos, que pueden estar saturando de solicitudes de información y llamadas sobre el estatus de una devolución, y que muchas veces se puede canalizar a través de estas empresas que dan el servicio para que sean ellas las que proporcionen el estatus de estas devoluciones. If I am correct, even some of the service that is tax supports, I mean, how you call them? The tax practitioners, tax professionals? Tax professionals
is also that they can give you an advance on a refund in some cases. Is that correct? Yeah, that's it was called a refund anticipation loan. So you got to remember, it's a very competitive environment. So what they try to do is during the early part of the year, you'll see a lot of promotional or messaging activity to try to encourage folks to come, so they can encourage folks to come to them because they can yield the largest return. Because the industry knows that the vast majority of folks get refunds. So they know that their way, the carrot, so to speak, would be to sort of entice people to come to them because either A, we can give you your loan, we can provide you your money today, but basically what that amounts to is it's a small loan. As I said earlier, we can typically refund a direct deposit, a refund into a taxpayer's account, most likely usually within about 7 to 10 days. Now our messaging is we do it within 21 days, but if a taxpayer wants it earlier than 7 to 10 days, then their only other choice is to seek out what we call a refund anticipation loan. But again, that's nothing that happens outside of the service, and that's not something that we support. It's a value added. Sí. Y está comentando que en algunos casos las agencias que se encargan de hacer la parte de devolución de impuestos también existen inclusive préstamos sobre devoluciones de impuestos. En otras palabras, si yo sé que ya tengo, eventualmente voy a recibir una devolución, la misma organización que se encarga de tramitar mi devolución puede darme un préstamo sobre la devolución que voy a recibir y en ese momento la tengo inmediatamente y nada más esperan a que caiga la devolución para cobrar y saldar ese crédito. Es un servicio de valor agregado que evidentemente, sabiendo que el 72% de las personas físicas están recibiendo devoluciones de impuestos. Any comments on what you would see in the near future as expansion of services through third parties? ¿Algún comentario sobre expansión de servicios a través de particulares? A couple of things that we're working on is that we're working on more what I described as APIs. We're trying to port information from our site to theirs or to their location. We're also trying to deliver more services such as transcript delivery. You can now get online and request a transcript, which basically is a outline of the individual's tax return, both business or an individual, trying to provide that service through our third-party folks as well. We also are working on the fraud front. We're doing several things. We're looking at trying to incorporate device ID, because right now some things, when information is sent over, we try to, when it comes over, and we use XML as our standard in terms of data transmission for protocol, and information in that return, in that header, provides information for us to identify fraudulent activity. But I think the model in which ourselves, and probably more so European folks, is a little different than invoicing, but I think that it's interesting, having been here even for just today and listening to the conversation about whether or not the states or the IRS could consider such a model. I don't know if we're there yet, but I think that what some of the other countries, Chile and Brazil and of course Mexico, have been able to do is it's pretty exciting stuff. But I think because our model is set up just a little bit differently, we're continuing to partner with a lot of the folks that really help deliver the services to the taxpayer to meet their obligations. So I think the more digital, the less hands-on, the more services we can provide in an online environment. We're trying to get away from actual face-to-face contact and phone contacts, because those are probably the more expensive service channels that I think that we deliver, and I'm sure that would be true for most tax authorities as well. Correcto. Y bueno, básicamente preguntando sobre qué ve al futuro, él comenta que están trabajando con estos proveedores para poder tener integración de comunicación y poder pasar más información de la que ellos ya tienen y podérsela presentar a los contribuyentes a través de estos terceros, APIs, básicamente mecanismos de integración. Yo creo que aquí en México hemos venido platicando también con el SAT sobre las oportunidades para poder hacer que la información del buzón tributario, en fin, se pudiera también transferir directamente a través de mecanismos particulares. También comenta sobre temas de poder tener más mecanismos hacia el contribuyente, y la otra parte de fraudes, como lo están manejando con los bancos, de poder identificar mejores mecanismos de identificación de fraude. Thanks you, Paul.
Para cerrar también, Ernesto, si nos quisieras comentar sobre la visión que se puede dar en México respecto a los mecanismos, o si nos quieres platicar un poco hacia adelante, ¿qué más podríamos estar pensando que el contribuyente va a estar experimentando? Sabemos que el mecanismo de medios electrónicos solamente va a crecer y dada esa situación, las necesidades de apoyo que tendrán todos los contribuyentes en México para poder aprender, ya sea a llenar sus declaraciones, a poder hacer factura electrónica, a integrarse con los sistemas de back office de contabilidad, pues implica la labor y la participación de terceros que puedan hacer esas conexiones internamente y luego ya con ustedes. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, creo que la visión del SAT del mediano plazo es ir integrando toda esta información que hoy día ya se está recibiendo de factura electrónica, que en breve vamos a empezar a recibir de contabilidad electrónica también, es otro tema que viene a complementar la información que ya se tiene. Entonces, la idea sería, por supuesto, apoyados en terceros a través de la información colocada en la nube, como se ha estado manifestando, ir logrando que toda esta información se vaya integrando para darnos al menos dos resultados. Uno es la información que tiene que ver el contribuyente, la información de su expediente electrónico, o sea, ir generando con esa información, reitero siempre no puede ser de otra forma más que con el apoyo de la iniciativa privada en los temas de tecnología de la información, en los temas de infraestructura tecnológica, y por otro lado, toda esa parte de inteligencia tributaria, de análisis intensivo de información, que nos debe de llevar al resultado de que en breve las autoridades fiscales mexicanas van a poder hacer lo que se conoce como fiscalizaciones electrónicas, fiscalizaciones o inspecciones electrónicas, que hoy día ya nuestro código tributario permite, a partir de las reformas que se hicieron a partir de este año, de que la autoridad fiscal pueda analizar, pueda detectar antecedentes o irregularidades fiscales específicas y pueda, a través del buzón tributario, notificárselas al contribuyente en una declaración, lo que sería una declaración prellenada. Esta declaración prellenada, el contribuyente tendrá la posibilidad de aclarar lo que, como decimos aquí, lo que establece la ley, conforme a derecho corresponda, y si no responde esa declaración prellenada a partir de un antecedente específico, se volverá una liquidación debidamente notificada para el contribuyente. Eso es solamente como un ejemplo de hacia dónde las autoridades fiscales y con el apoyo de la iniciativa privada en este modelo que ya comentamos, seguirá avanzando hacia una mayor presencia fiscal, seguirá avanzando hacia a pasar de lo que hoy día es básicamente el trabajo todavía de análisis de muchos documentos, a migrar hacia una plataforma en donde nuestros auditores, los auditores fiscales, las personas que participamos en esto, nos enfoquemos más hacia el análisis de la información. En ese ínter hay muchas áreas de oportunidad. Creo yo que una de las áreas de oportunidad al momento en que el contribuyente reciba su información y vea cuál es la información que tiene presente en su buzón tributario, en su expediente electrónico, tendrá necesariamente que apoyarse en un tercero, que en este caso son los contadores públicos, para efectos de determinar cómo queda integrada su declaración, que en su caso debiera ser enviada al Servicio de Administración Tributaria o debe ser revisada previamente para su envío a la Administración Tributaria, en su caso determinar el pago o lo que corresponda. En esa relación todavía hay muchas áreas de oportunidad que yo creo que con el apoyo de los terceros pueden ser perfectamente cubiertas esas áreas y dándole a la autoridad fiscal la posibilidad de ser mucho más eficaz en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden, dejando en los terceros esa parte correspondiente al manejo de la información, integración de la información a través de las correspondientes redes.
informáticas. Gracias, Ernesto. Yo creo que si llegamos un poquito a las conclusiones de esta mesa de diálogo, lo que estamos aquí percibiendo es que la gran transaccionalidad que se está dando a través de los particulares, las empresas, para con los gobiernos, requiere de la asistencia a veces de los bancos, a veces de las empresas que nos apoyan para la declaración de impuestos, para las devoluciones, en el caso de México para factura, para la parte de comercio exterior, para la parte de devolución de impuestos a turistas, en fin, todos estos mecanismos transaccionales que requieren grandes modelos masivos de integración, permitiéndole con eso a las autoridades hacendarias, a las autoridades impositivas a concentrarse en lo que necesitan hacer, que es tener mayor inteligencia fiscal, porque realmente pues lo sabemos que no hay brazos de auditoría que alcancen en ningún país del mundo para hacer la cantidad de auditorías que se necesitan, y por lo tanto el poder facilitar y dejar, yo escuchaba a Estados Unidos que quisieran tener menos llamadas, menos visitas presenciales, menos tareas operativas y concentrarse en identificar entonces ese conocimiento fiscal, porque ahí van a ser mucho más eficientes que abriendo más sucursales y más brazos que realmente pueden los particulares apoyarnos en temas más transaccionales. Pues les agradezco muchísimo este panel, les pido un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Thanks so much. Agradecemos a nuestros panelistas su participación en este foro.